Padre, guíanos por medio de tu palabra, por cada una de las verdades y los detalles de cada una de las palabras que vamos a estar compartiendo en esta mañana, Señor. Te pido que obres y que traigas claridad a nuestra mente para poder obedecer de manera práctica, de manera inmediata también, y que tu palabra pueda animar nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, empezamos este recorrido por el libro de los Salmos y realmente el Señor ha sido bueno sorprendiéndonos y trayendo tantas verdades profundas, ¿no? Tanto en cuanto al carácter del Señor, en cuanto a su obrar, y sin lugar a dudas que es más de lo que uno esperaba. Cuando pensaba en el estudio de los Salmos decía, bueno, que estas oraciones, que esta poesía pueda llegar a nuestro corazón y no solamente traer información a nuestro intelecto, sino también que pueda traer cambios, incluso a la hora hasta de cantar al Señor. Y si bien es un buen propósito, el Señor siempre va más allá, ¿no? Y te sorprende y ha sido tan lindo, ¿no? Ir por todo el proceso de los Salmos, de este primer libro incluso. Y estamos un poquito más de la mitad recién, así que también expectantes por todo lo que el Señor va a hacer. Cuando comenzamos con el Salmo 23, lo habíamos planteado en un panorama, ¿no? Donde hay una trilogía de salmos. El Salmo 22, el 23 y el 24 van a conformar una unidad aún dentro de este libro. Y nos van a presentar en el Salmo 22 al Mesías sufriente que dio su vida por nosotros. Vemos cómo Él va a contar todos los sufrimientos en primera persona, a diferencia de los evangelios, ¿no? Que nos narran los acontecimientos alrededor de la cruz. El Salmo 22, el mismo protagonista nos cuenta lo que le sucedió a él, ¿no? Así que es el pastor sufriente. Pero en el Salmo 23 vemos al mismo pastor, pero ahora protegiendo a sus ovejas y satisfaciendo toda su vida. Y el Salmo 24, ya lo vamos a ver, pero nos va a presentar el salmista a este pastor que va a venir a reinar, tal como lo dice Pedro, ¿no? El príncipe de los pastores y hebreos. Es el gran pastor, el obispo de nuestras almas, ¿no? Él un día va a venir a reinar y a establecer su gobierno sobre la tierra. Pero en este Salmo 23, el salmista expone los beneficios de la protección y el cuidado de Dios sobre sus hijos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que confiemos en Él, de que dependamos de Él. El Salmo muestra a un Dios confiable, a un Dios protector, sustentador, incluso restaurador de nuestra alma. Y por otro lado se ve a una criatura dependiente, frágil, necesitada de su cuidado y de la confiabilidad de Dios. Lo que tiene que lograr este salmo en nuestro corazón es que nos afiancemos en esta seguridad que tenemos en los cuidados de nuestro Padre Celestial. Y por eso titulamos el salmo con este llamado que hace el salmista, y es: confía en el gran pastor y hospedador. Es un imperativo, ¿no? Es un llamado a confiar en nuestro gran pastor y hospedador. Y el versículo 1, vimos que la naturaleza de su ser nos da contentamiento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jehová es el pastor de mi vida, eso asegura de que nada me va a faltar. No porque voy a tener muchas cosas por tenerlo a Él como pastor, sino porque lo voy a tener a Él mismo. Y Él mismo va a llenar mi vida, ¿no? En palabras sencillas, Cristo satisface nuestra vida, si Cristo está en nuestra vida, ¿no? Pero el versículo 2 vimos que la fidelidad de su cuidado me da descanso. Y ahí el énfasis es descansar, es el reposo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Puedo confiar, puedo depender de Él, puedo dormir bien incluso, porque Él es mi pastor y Él me da descanso, Él me cuida. Así que debemos aprender a descansar en la fidelidad de Dios en todo momento. No solamente saber que Él es fiel, sino aprender a confiar en el Dios fiel, ¿no? Pero lo último que vimos el domingo pasado, el versículo 3, es que la causa de su voluntad me santifica. Hay una razón por la que Él hace las cosas, y es su gloria. Y si nosotros hacemos las cosas con esa misma razón, por su gloria, entonces nuestra vida va a madurar, vamos a crecer, vamos a avanzar en nuestra santificación progresiva. Dice, confortará mi alma. Esto es restaurar, es volver, es traer arrepentimiento a mi corazón. Y me guiará por sendas de justicia
por amor de su nombre. Dios promete restaurar el alma de cada creyente en el camino justo, ¿no? Sin embargo, eso no significa que la senda de justicia en la que Dios nos guía, las cosas van a ir como esperamos o como quisiéramos en todo momento. A veces va a haber momentos de dificultad, pero nuestra fe va a ser probada y purificada aún en esos momentos. La transformación que Dios pretende hacer en nuestro corazón no siempre es un camino de flores, una senda donde vamos cantando y riéndonos, ¿no? También puede ser una cama de aflicción y quebranto donde el Señor va a tratar con nuestro corazón. Y eso no lo quita de su senda de justicia. Eso también tiene que ver con su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No debemos aferrarnos a esas falsas esperanzas que nos gritan de que todo se va a arreglar. Que cuando estoy enfermo, bueno, ya me voy a sanar, ya me voy a poner bien. De que siempre voy a prosperar y va a estar todo mejor. Amados hermanos, vivimos en un mundo caído, donde las cosas malas suceden todo el tiempo. Y aferrarnos a esa clase de optimismo es abrazar una mentira. Hermanos, no siempre vamos a gozar de salud. No todo va a estar bien. Por otro lado, ahora debemos nutrirnos con el alimento que nos proporciona este versículo 4, ya que va a ser extremadamente útil cuando tengamos que enfrentar momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos que no esperamos. Quiero decirte algunas cosas las cuales por lo general no queremos oír, ¿no? Pero que nos tenemos que aferrar a esto. Tenemos que abrazar este versículo 4, va a ser clave para poder ver la vida de otra manera. Porque la verdad es que aferrarnos a la idea de que siempre vamos a tener salud, eso no es real, ¿no? No es real, no es verdad eso. Y tampoco es bíblico decir que, bueno, en lugar de vivir mal, de vivir con tantos achaques, prefiero partir. Yo no soy nadie, vos no sos nadie para determinar eso, para determinar qué clase de vida vas a vivir. Primero, que es una mala concepción de la vida, que dice, si voy a vivir, quiero vivir bien, si no, no. Quiero ser feliz en la vida. Si no puedo disfrutar de todo lo que entiendo, prefiero no estar acá. ¿Para qué tanta agonía y sufrimiento? ¿Y para qué ser una carga para las demás personas? Si el Señor quiere que así sea, así debe ser. Así vamos a vivir, con las cosas que el Señor traiga a nuestra vida, y no vamos a poder hacer nada al respecto. Solo tenemos que confiar en el Señor y no aferrarnos a ilusiones pasajeras, a vanidades. Tenemos que entender que muchas veces vamos a pasar por el sufrimiento. Un día el dolor nos va a abrazar, nos va a alcanzar y no podemos hacer nada para evitarlo. Es como un caminante que viene sin parar y va a llegar y va a golpear la puerta de nuestro corazón. Y quiero decirte algo, hermano amado. La enfermedad física le duele a un creyente de la misma manera que le duele a un inconverso. Afecta a los creyentes como a los incrédulos. Alguien que está pasando por una situación de quimioterapia o diálisis va a sentir el mismo dolor que un impío. Cualquier santo que atraviese eso. No hay algo que el Señor va a aliviar físicamente en ese momento. Hay que pasarlo. Hermanos, los creyentes también sufren accidentes, así como los inconversos. Pierden a sus seres queridos, a sus padres, a sus madres, a sus hijos, a sus abuelos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus sobrinos, a sus esposos, a sus esposas. Los hijos de Dios sufren de la misma manera que sufre cualquier inconverso. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo corrompido por el pecado, por la inmoralidad, por la enfermedad, por los fenómenos climáticos. Todo nos afecta de la misma manera. Claro, somos salvos del pecado, pero mientras estemos viviendo en un mundo caído, tendremos que enfrentar las mismas desgracias que los incrédulos también. No tenemos un escudo protector sobre la adversidad y decir, bueno, léete 3 capítulos de la Biblia por día y nunca te va a chocar un auto. No tenemos eso. La Biblia no promete eso en ninguna parte de la Escritura. No tenemos nada que nos ampare frente a la adversidad y las consecuencias de un mundo corrompido. Claro, vemos el cuidado de Dios de muchas maneras, ¿no? En muchas ocasiones el Señor nos guarda la salud, preserva nuestra vida, porque tiene propósitos para llevar adelante de esa manera. Pero hay otras veces que no sucede así.
Y que vos ves, por ejemplo, vidas que parece un desperdicio, ¿no? Donde la enfermedad los azota o donde los asesinan a los creyentes. En el mundo vamos a sufrir mientras estemos de este lado de la eternidad, a partir de lo que pasó en el Edén, que el hombre le dio la espalda a Dios, y mientras estemos acá, vamos a sufrir. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, y Job dijo que así como las chispas son naturales en el fuego, el hombre es natural que sufra, es natural que sufra dolor. La única aflicción, la más grande de todas, de la que Dios prometió guardar a su iglesia, es lo que se conoce como la gran tribulación. Y este es un periodo de tiempo donde Dios va a derramar su ira sobre toda la humanidad para disciplinar a Israel. Pero claro, la iglesia va a ser antes quitada de este mundo, ¿no? Y no va a pasar por esa dificultad. Pero lo que sí vamos a atravesar son dificultades que vemos ahora sufrir a cualquier tipo de persona. Situaciones dolorosas, situaciones difíciles, inentendibles para nuestra mente humana, finita, limitada. No lo podemos entender. No estoy diciendo que lo vamos a entender, pero lo que te estoy diciendo es que lo vamos a pasar. ¿Y qué vamos a hacer si en este momento estamos en medio de una situación difícil? ¿Cómo vamos a afrontar los asaltos inesperados de la vida? Si es que cualquier cosa puede sucedernos y puede sucedernos, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿De dónde nos vamos a agarrar? ¿Dónde vamos a hallar nuestro auxilio? Uno piensa, bueno, yo creía que si me aferraba al Señor era menos propenso a que cosas malas me ocurran, ¿no? Pero entonces, ¿para qué sirve abrazar una vida de piedad si al final me puede pasar lo mismo que un impío? ¿Para qué sirve todo esto? Quiero decirte que el dolor está ligado a la vida, así que no es algo que podemos elegir, es algo que ya es así y tenemos que aceptar eso como una realidad. Lo que hace la diferencia, hermanos amados, no es si vamos a atravesar o no situaciones difíciles, es quién está a nuestro lado, quién está con nosotros. Porque no podemos prever las circunstancias difíciles, pero sí podemos proveer para nuestras almas la presencia de alguien que nos va a consolar en medio de esas situaciones difíciles. Y el versículo 4 dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es una persona, es la presencia del Señor. Por eso este cuarto punto es una motivación para confiar en nuestro gran pastor y ayudador. Y es que su presencia me consuela. Su presencia me consuela. ¿Por qué podemos confiar en nuestro gran pastor y ayudador y hospedador? Porque su presencia nos da consuelo en medio de las situaciones que vamos a enfrentar. Este pasaje es como un agua fresca en medio del desierto, ¿no? Es un alivio que no tiene nada que ver con las cosas que propone este mundo para atravesar el dolor. De hecho, no es algo que se propone, sino es alguien que se presenta acá, ¿no? Como nuestro consolador. Veamos un poco los detalles de este texto. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué es esto? Bueno, si seguimos con precisión los detalles del Salmo, vamos a notar algunos leves cambios en la analogía. Continúa la idea del pastor, de la oveja, porque ahí aparece la vara y el cayado, ¿no? Que eso se relaciona con el pastorado. Pero ahora tenemos otra estación del año. Pasó el tiempo donde las ovejas ahí eran alimentadas y podían descansar en verdes pastos, a otro tiempo donde tienen que atravesar un valle de oscuridad. Tienen que ir descendiendo. ¿Por qué? Porque cambia la estación, se aproxima el invierno y ahora tienen que atravesar ese invierno en la casa del pastor. Ellos están dirigiéndose a un camino. Así que para este fin era necesario emprender este descenso y atravesar lugares de mucho peligro, valles de sombra de muerte. Ya vamos a volver a esto, pero otro detalle que va a cambiar acá es la perspectiva del hablante. Antes se dice Jehová, o sea, Él es mi pastor. En lugares de delicados pastos, Él, ¿no? La tercera persona en singular, me hará descansar.
Él me pastoreará, Él confortará mi alma, Él me guiará a senda de justicias. Él, ¿de quién se habla? El salmista está hablando de Jehová, de Él, y habla muy bien de Él. Y esto trae mucho aliento, mucho ánimo para el corazón, ¿no? Pero Dios como pastor no es solo alguien de quien yo puedo hablar, sino que Él es alguien con quien yo puedo hablar. No solo puedo hablar de Él, sino que puedo hablar de Él, con Él ahora. Porque ahora dice, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Acá está hablando con la segunda persona. Es alguien con quien yo converso. Esto es una relación personal con el pastor. Es conocer al pastor. No es saber solo acerca de él, sino es conocerlo, es hablar con él. Él sabe de quién habla porque suele hablar con él, con su pastor. Y claro, esto está en sintonía con todo el Salmo, ¿no? Porque para esta oveja no importa si Jehová no es el pastor de nadie más. Para el salmista lo es de él. Fíjate que él no dice Jehová es nuestro pastor. Y podría haberlo dicho así, no estaría mal, ¿no? Pero él dice mi pastor. Él habla con él. Es tremendo porque él guarda una relación personal con su pastor. Él se ve observado por su pastor, se ve vigilado, cuidado, amado por su pastor. Y esta es la experiencia que tenemos cada hijo de Dios, ¿no? Donde podemos abrazar esa relación tan preciosa con Cristo. Es una relación personal, íntima. Y no sé si te pasa a vos, pero a veces a mí me cuesta pensar cómo es que Dios puede tener esta relación con otras personas más. Porque parece tan cercano, tan profundo Dios para con uno, que se te hace difícil pensar que es así para con cada creyente. Pero claro, Él es infinito, ¿no? Así que Él puede tener una relación profunda con cada hijo de Dios. Pero los creyentes lo vemos de esa manera muchas veces. ¿Te acordás del apóstol Juan? ¿Cómo lo veía? Él no decía, bueno, yo Juan quien les escribo. No. ¿Cómo se describía él a sí mismo? El discípulo a quien Jesús amaba. Juan 13, 23, 19, 26, 21, 7, 21, 20. El discípulo que Jesús amaba. Es decir, Juan no sabía que Jesús amaba a los demás también. En Juan 13 él mismo lo dice, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Él amaba a todos. Pero ¿por qué Juan dice el discípulo que Jesús amaba? Porque yo no sé si los demás entienden que Jesús los ama, pero yo sé que Cristo me ama. Cristo me ama. Y eso es lo que está diciendo el salmista, ¿no? Él es mi pastor y ahora puedo hablar con Él, puedo tener una relación con Él. Porque claro, Cristo es el Señor de toda la familia y así debiera ser, pero es mi Señor primero. Es el Señor de la iglesia, pero primero es mi Señor. Si nadie más confiara en este pastor, si nadie más se dejara guiar por este pastor, David dice, Él es mi pastor, Él es mío. Puedo hablar de Él porque puedo hablar con Él, puedo tener una relación correcta. Muchos pueden decir cosas acerca de Dios, pero no muchos pueden hablar con Dios. Es una relación correcta. Muchos creen que pueden hablar con Dios y decirle cosas a Dios, pero Dios los aborrece. Porque no se humillaron delante de Cristo, no acudieron a Él en fe y arrepentimiento para ser salvos y le pueden pedir muchas cosas, incluso agradecer por muchas cosas. Pero Dios desecha todo eso, todo es ruido, es palabrerío, porque la única oración que Dios va a aceptar de un pecador es la oración que se hace en base a los méritos de Cristo. Es la oración donde el pecador derrama su alma en fe y arrepentimiento delante de Él y le pide perdón y le pide a Cristo que sea su Salvador y Señor de su vida. Así que en esta mañana también te suplico, ¿no? Por amor a tu propio corazón, a tu alma, que si esto no es en tu vida una realidad, si no tenés una relación personal con Jesucristo, que te acerques a la cruz. Que te humilles delante de aquel que tomó tu lugar y que te ofrece vida, una vida abundante. Arrepentite de tus pecados, mira a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y entonces, solo entonces, podrás decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Solo entonces va a ser una verdad lo que hables de Él. Y solo entonces va a ser una realidad cuando hables a Él,
cuando clames a Él. Volviendo a las palabras de este salmo, esa expresión aunque, aún, ¿esto a qué se refiere? Bueno, a los días de mayor oscuridad, de tristeza, de confusión. Me gusta porque ahí el verbo es ande, ¿no? Esto no es un estado permanente para el creyente. Las situaciones difíciles que tengamos que enfrentar son caminos transitorios. Va a pasar. Porque las condiciones de la vida como las vemos hoy no siempre van a ser así. Las condiciones van a cambiar y las aflicciones van a pasar. No va a durar para siempre. Y Pablo lo veía así, dice, porque esta leve tribulación momentánea, es el momento. ¿Cuánto tiempo dura? Y quizás toda esta vida, pero esta vida es breve. Hay una eternidad que nos aguarda y Él va a decir, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven. ¿Por qué? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el momento del dolor, Dios está haciendo una obra eterna en nuestro corazón que no podemos despreciar. Y Él dice, aunque ande, no va a ser siempre así. Pero claro, la esperanza que tenemos no es necesariamente que un día acá en esta vida se va a acabar la aflicción, sino que esto tiene un peso eterno, porque si no voy a vivir desanimado todo el tiempo que tenga aflicción, ¿no? Y Santiago anima a la iglesia, ahí en Santiago 1, 2 al 4, a mantener una perspectiva gozosa cuando estén atravesando múltiples situaciones difíciles. La palabra ahí es diversas pruebas, muchas, en muchos colores, es como un arco iris, una gama de pruebas que no alcanzás a contarlas. Bueno, hay que tener una actitud gozosa. Avancemos un poco más. Pensemos en esta expresión, valle de sombra de muerte. ¿A qué se refiere? Bueno, déjenme compartirles algunos comentarios que estuve buscando. Dice, varios escritores han experimentado de primera mano los valles de oscuridad en Palestina. Lugares donde el agua a menudo hace espuma y ruge, desgarrada por las rocas dentadas. Los caminos se hunden hacia abajo en un profundo y estrecho desfiladero de precipicios escarpados, dominados por almenas de rocas en forma de esfinge, fruncidas, que casi se tocan por encima de la cabeza. Sus paredes laterales se elevan como muros de piedra en una gran catedral. En su época, los terrores de los animales salvajes y los enemigos sedientos de sangre estaban presentes en el valle físico, de modo que la realidad de la muerte se agazapaba en la puerta de cualquier viajero. Eran lugares bastante conocidos en Palestina en ese tiempo, donde los pastores tenían que subir la montaña, dar de comer a sus ovejas y después descender por esos valles. Y claro, por más que sea de día, ahí había oscuridad también. Y en la oscuridad se escondían peligros que no eran capaces de ver y había mucho temor. También vemos que muchos ladrones estaban ahí, ¿no? ¿Te acordás la historia del buen samaritano? Fue emboscado ahí en un camino como este, en un valle de sombra de muerte, ¿no? Y fue asaltado y herido. Así que era un lugar que había que atravesar, pero era un lugar difícil, de mucho peligro. ¿Y qué es esto? ¿Qué representa esto? Bueno, en un sentido general, son todas las situaciones trágicas que nos dan miedo, que nos aterran. Pero en un sentido específico, que apunta al Salmo, es atravesar el camino que más aterra al ser humano. Del que muchos dicen, yo no le tengo miedo a esto, pero en su momento temen. ¿Y cuál es ese camino? La muerte, la muerte. Este Salmo nos habla acerca de eso. Quiero decirte que esto no es una simple amenaza, es un peligro real, es un mal que tendremos que enfrentar. Varias veces le he compartido que fuera de la Biblia, a uno de los creyentes que más admiro es a Spurgeon. Pero cuando él comenta este versículo no es del todo preciso. Él dice acá que el mal es una apariencia nada más, que no es un daño real. Por ejemplo, él habla de la sombra de una espada que no me puede matar, o la sombra de una serpiente no me puede picar.
Así que acá es toda una apariencia, pero que nunca me va a afectar si soy una oveja de Cristo. Sin embargo, la realidad misma no nos permite ver eso, ¿no? Si bien la muerte no tiene un aguijón en la vida del cristiano, atravesar el umbral de la muerte es algo serio. Aún el que tiene puesta su esperanza en Cristo necesita esa asistencia para entregarse a los brazos del Salvador, ¿no? En ese momento. Aún teniendo la certeza de que no voy a morir por segunda vez. La muerte es un asunto solemne y es un asunto real. Y las situaciones difíciles no son una ilusión. No es que porque neguemos el mal no existe. El mal sí existe en el mundo. Pienso en tantas situaciones de personas que han atravesado su dolor, ¿no? Padre acompañando a sus hijos en el hospital muriendo. Y vos le decís, no es verdad, es una sombra nada más. No es una sombra. El dolor es real. Las situaciones trágicas son verdad. El valle de sombra de muerte es un lugar que da miedo porque debemos temer a eso. Porque el pecado ha hecho que eso sea así, ¿no? Por lo tanto, la sombra de muerte no es una idea fantasiosa, es una realidad temeraria. Y tendremos que enfrentarla todos. Todos un día nos vamos a presentar en ese momento, a menos que Cristo venga antes, y esa es nuestra esperanza, ¿no? Pero es un viaje lejos de la luz, a lo desconocido, a la oscuridad. Es lejos del calor del sol, al frío de las tinieblas y la sombra, algo que no conocemos, ¿no? Así que la metáfora es perfecta para hablar de la muerte. Pero claro, no todo se remite al momento preciso en el cual vamos a morir, porque aunque nosotros estemos enfermos en un hospital y pensando que estamos atravesando el valle de la muerte, ¿cómo podemos saberlo? No podemos saber si ese va a ser nuestro último día. Quizás nos sanamos. Dios es poderoso, Él puede obrar de muchas maneras, ¿no? Así que este pasaje o este cuadro no solo se aplica al momento preciso de nuestra muerte, sino a cada cosa que nos asusta como la muerte, a cada momento difícil que tengamos, a cada vez que nos veamos tan vulnerables y frágiles, cada vez que entendamos que esa es nuestra realidad. Este texto se aplica a eso. Y notemos acá una de las 3 confesiones del Salmo. La primera fue, no te lo mencioné así, pero él confesó que nada le iba a faltar, ya que Jehová era su pastor. Y la segunda está en este versículo 4. No temeré mal alguno. Tremendo. El salmista tiene una confianza, una convicción de cómo va a responder desde lo más profundo de su corazón en el punto más extremo de su vida. No temeré. No sé cuál es tu mayor temor, pero imagínate si te tendrías que enfrentar a eso ahora. ¿Podrías decir con total confianza, no temeré, no voy a temer? Eso es una expresión muy desafiante, y de hecho es la más desafiante de todo el Salmo, porque acá no está diciendo algo que Dios va a hacer, que podemos decir, ya está, Dios dijo que me va a cuidar, Dios dijo que Él es fiel, así que podemos decir eso con toda firmeza. Acá está diciendo algo para su propia vida. Él está diciendo, no voy a tener temor. De lo que más miedo el ser humano le tiene, yo no voy a temer. Qué tremendo es esto, ¿no? Esto es antinatural para un corazón temeroso. Si se presenta el mayor peligro, lo más natural sería, sí, voy a temer. Pero él dice, no temeré, no temeré. Y con esta confesión el salmista trae muchas implicaciones, ¿no? Primero, él ve el estado de temor como una respuesta pecaminosa para el creyente. Él asocia el temor pecaminoso con el corazón del creyente y de forma negativa, ¿no? Segundo, el temor no es algo que me sucede, nada más. Las situaciones difíciles son cosas que me suceden, pero el temor no es algo que me sucede. Me pasa que tuve temor. Me vino el temor de repente. El temor vino como algo externo, algo que no tenía nada que ver conmigo, con la situación, con nada, y se apoderó de mi mente, se apoderó de mi corazón y ahora me está controlando. Como lo dice el salmista, no temeré. Entonces eso no implica que el temor es algo que viene, sino que el temor es la consecuencia
de haber acostumbrado mi corazón a patrones de mentira, donde estoy percibiendo mal la vida, donde no estoy poniendo mi confianza en el Señor. Esto se relaciona a cómo concibo la vida. Pero entonces el temor es algo que puedo evitar. El creyente puede decidir sobre el temor. David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, que me pase lo peor que me tenga que pasar, no voy a temer. Es una decisión que él tomó. Así que cada creyente puede determinar que no va a temer. No podemos prever nuevamente lo que nos va a pasar, pero podemos trabajar en nuestro corazón para estar preparados espiritualmente para ese momento. Y miremos la razón de esta confesión. ¿Por qué está tan seguro David? Y dice, porque tú estarás conmigo. Esto es una conciencia de la presencia de Dios. Eso es lo que hace que no temamos. Es una persona. Él no dice no temeré porque en algún momento todo se va a arreglar. O no temeré porque en realidad no hay ningún dolor, no hay ninguna pena. No, mentira, sí hay pena. Todo eso es una mentira. No todo muchas veces se va a arreglar. Y no es verdad que nada malo nos va a suceder. La única razón por la que no voy a temer no es porque no me va a ocurrir nada. No radica en la situación. En una persona radica. Tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. En el momento más oscuro de mi vida, yo sé que Dios está conmigo. Él prometió que no nos iba a dejar ni desamparar. Es su presencia lo que consuela nuestro corazón en el momento de aflicción. Pablo le dijo a los romanos, sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Estas personas que aman a Dios, que creen, que confían en Dios, todas las cosas sirven para bien. Claro, esto es conforme a los que a sus propósitos son llamados. ¿Quién nos puede arrancar de la presencia de Dios? Nadie, ¿no? Nos pueden matar, pero no nos pueden quitar a Cristo. Él no puede ser robado de nuestros corazones. Así que por eso Pablo va a decir en ese mismo contexto de Romanos, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y él está seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El tema no es evitar la situación dolorosa, porque hay cosas que no vamos a poder evitar, hermanos. Pero el tema es aferrarnos a una persona, y la persona de Cristo, en medio del dolor. Eso tiene que consolar nuestra vida. Y no solamente acá podemos ver el cuadro del pastor, ¿no? Hasta ahora, sino el cuadro de un compañero. Tú estarás conmigo. Acá hay una comunión, ¿no? Que se va a profundizar. David dice, bueno, en este momento de aflicción, no es que yo voy a dejar de leer la Biblia, de orar, de congregarme, de tener comunión con el pueblo de Dios. No, todo lo contrario. En este momento de dolor es donde más voy a buscar depender del Señor. Tú estarás conmigo. No sé quién va a estar conmigo, pero tú vas a estar conmigo. Qué hermoso esto, ¿no? ¿Recordás ahí Pedro cuando estaba por caminar sobre el mar? Empezó bien, ¿no? Aparece Cristo en medio de una tormenta y los discípulos tenían mucho miedo, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 14, yo te leo el versículo 26, dice, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaban diciendo, ¡un fantasma! Y dieron muchas voces de miedo, dice, dieron voces de miedo. Imagínate ahí los discípulos gritando, ¡ah, un fantasma! Todas las cosas que tendrían en su mente, ¿no? Los discípulos, pero es muy gráfica la narrativa. Estaban gritando. ¿Cómo gritás vos cuando te asustás? Con una voz así, hombre. ¡Oh! No te asustás así, ¿no? Sino que es un grito que te sale del miedo, ¿no? Del temor. Pero enseguida Jesús les habló y le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús le dice que no teman. Entonces Pedro se le ocurrió algo que a nadie de nosotros se nos hubiese ocurrido. Dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo también quiero caminar
sobre las aguas. Y entonces Pedro desciende de la barca y andaba sobre las aguas para ir con Jesús. Pero empieza a mirar ¿qué cosa? El viento. Y empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque tuvo miedo en ese momento. Y empezó a dar voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Claro, imagínate, o sea, uno dice, bueno, se estaba hundiendo, no sabía nadar. Estamos hablando del viento, la fuerza del viento, las olas, todo eso. No, por más que sea un nadador, no va a poder hacer nada ahí, ¿no? Y en ese momento Jesús le rescata de su incredulidad y le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Él estaba ahí, Cristo estaba ahí, ¿no? Y esto nos deja ver algo muy importante. La raíz de todo temor, hermanos, es la incredulidad. La raíz de todo temor es la incredulidad. No solo debemos pedirle a Dios que nos dé confianza. Bueno, ayúdame, Señor, a confiar en vos como confiaba David, que él podía decir que él era su pastor. También tenemos que confesarle a Dios con una actitud arrepentida nuestra incredulidad en medio del dolor. Porque cuando estamos atravesando situaciones difíciles, no nos fluye esto, se expone nuestra incredulidad muchas veces, ¿no? Solemos desconfiar de la bondad del Señor en los momentos difíciles. Solemos desconfiar de su poder para dar dirección en medio de estas situaciones que nos asaltan, ¿no? Pero debemos entender, hermanos, que pase lo que nos pase, aunque nos tome por sorpresa a nosotros, a nuestro pastor y ayudador no lo toma por sorpresa. A él no lo toma por sorpresa. A él no lo sorprende. Él es un Dios providencial. Él usa todas esas cosas para el bien de nuestra alma. Así que lo que tenemos que hacer en medio del dolor es buscar nuestro consuelo en su persona. Es su persona. Y tenemos que hacernos preguntas, ¿no? En medio de esta situación difícil, ¿qué cosas aprendí de Dios? ¿Qué aspectos de su carácter alentaron mi corazón? ¿Qué cosas confrontaron mi vida? Hermanos, corramos en donde se encuentra nuestro verdadero consuelo, es su persona. En medio del dolor muchas veces intentamos buscar otro tipo de consuelo, ¿no? Intentamos buscar quizás recuerdos, cosas materiales, distracciones, como las pantallas, la música, el ejercicio, la lectura, manualidades, el trabajo, la comida, incluso otras personas. Y claro, todo esto parece aliviar en alguna medida, pero ninguno de ellos puede llenar el espacio de dolor que viene de atravesar un valle de sombra de muerte. Todo es una distracción, pero nada es un consuelo real. Te vas a seguir sintiendo vacío si no confías en su persona. Solo una persona puede proveer consuelo que restaura el corazón. Él es la fuente de toda consolación verdadera. Es Jesucristo. Claro, porque Él conoce el dolor. Él experimentó la muerte de primera mano. Y Él puede poner su mano donde más lo necesitamos, si es en nuestro corazón, ¿no? Él venció la muerte. Pero en medio de las situaciones difíciles tenemos que aprender a resistir cualquier tentación que se presente en ese camino, ¿no? Las mujeres estuvieron estudiando esto, ¿no? Pero muchas veces en medio de las pruebas hay tentaciones. Y claro, esto es así. Porque cuando estamos sufriendo, somos vulnerables a tentaciones que normalmente resistiríamos, que normalmente huiríamos de eso. El enemigo de nuestras almas nos ataca en los momentos más débiles, cuando cree que puede tener la victoria. Así que cuando estés en aflicción, el enemigo va a apuntar tu vida, ¿no? En esos momentos de pérdida, de dolor, tenemos que estar atentos. Primero a no dudar del Señor. Cuando estamos ahí consternados por alguna pérdida, por alguna situación difícil, podemos dudar de la bondad del Señor, de su misericordia, de su fidelidad, del amor de Él para con nosotros. Y no nos sentimos amados muchas veces. No pensamos que somos el objeto de la bondad del Señor. Pedís misericordia, pero no sos capaz de verla, porque estás dudando en tu corazón y no podemos recibir nada del Señor así. Es fácil perder la vista de lo que Dios está haciendo en realidad.
Y claro, no necesitamos entenderlo, pero tenemos que tener la convicción de que Él sabe lo que está haciendo en medio de ese dolor. No dudemos, hermanos, no dudemos. Que esos sentimientos profundos de tristeza no obstaculicen lo que hemos experimentado de la bondad de Dios hasta ahora. No nos rindamos ante las dudas. Aferrémonos a su misericordia para enfrentar el valle de sombra de muerte, pero el enojo también, ¿no? Claro, uno piensa en la muerte y te da enojo eso, porque tenemos que morir. Claro, es por causa del pecado y hasta en un punto no está mal que nos enojemos, ¿no? Pero tengamos cuidado que ese enojo hacia la muerte no se degenere en convertirse en un enojo contra Dios, de tener ira contra Él. De poder, eso nos va a impedir ver su verdadera naturaleza. Pero hay algo que suele suceder en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, y es algo que muchas veces no lo podemos reconocer, pero está ahí patente, y es la envidia. Pues sí, ¿qué tiene que ver la envidia con el sufrimiento? Muchísimo, porque suele hacernos sentir de que hemos sido seleccionados para sufrir. Todo lo que me pasa a mí, parece que Dios me eligió para sufrir nada más en esta vida. No hay un alivio, no hay un respiro. Quiero decirte que la raíz de ese pensamiento es la envidia. Tal vez te gustaría intercambiar tu vida con la de otra persona. O decir, me gustaría esa vida. ¿Por qué me toca vivir esto? Eso es envidia y esto es sumamente peligroso. Porque la envidia está enraizada en una desilusión contra Dios que dice, no me diste lo que yo me merecía, no me diste lo que yo hubiera querido. Y con envidia somos incapaces de lidiar con el dolor de manera bíblica. La autoconmiseración, la autocompasión, ¿no? En nuestro dolor estamos tentados a quitar a Dios del centro de todo esto que está sucediendo. Y la vida parece que solamente tiene que ver con nosotros mismos. La pérdida y el dolor de otro no es tan grande como lo que yo tengo que enfrentar. Así que nadie me entiende, ¿no? Descendemos a un nivel tan bajo de autocompasión, nos ensimismamos en nosotros mismos. Y esto no lo haríamos en otra situación. No pensaríamos así de nosotros y tanto en nosotros. Pero muchas veces en el dolor pasa esto, porque somos vulnerables al pecado y tenemos que estar atentos, de centrarnos en Dios. Hermanos amados, en el momento de mayor dolor podemos confesar que Dios va a estar con nosotros y su presencia nos va a dar consuelo. Mira, nuevamente, no queremos escuchar cosas trágicas, pero puede pasar y debemos prepararnos. Pero hay algo que nunca nos va a pasar, jamás vamos a experimentar. Nunca vamos a pasar, ningún hijo de Dios va a experimentar la ira del Padre. Ninguno de nosotros. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Ningún hijo de Dios va a experimentar ser abandonado y desamparado. Nadie, ningún hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo fue abandonado y desamparado por amor a nosotros, para que jamás experimentemos esa realidad. Dios no nos ha abandonado. Su presencia está con nosotros, no solamente con nosotros, ¿no? Sino en nosotros, en nosotros. Es muy importante tener en claro que el pastor acá no está diciendo que no va a temer porque Dios va a quitar el mal, va a erradicar las tinieblas. No. Él dice, vos vas a estar conmigo y por eso no voy a temer. El punto es porque tú estarás conmigo. Esa es la causa de la firmeza, de la seguridad. El consuelo es la presencia de este pastor en medio del peligro. No es tanto el consuelo de la eliminación del peligro, sino la presencia del pastor en medio del peligro. Y fíjate cómo nos trata en medio del valle de sombra de muerte. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay tanto para decir acá, ¿no? ¿Cómo te imaginas a este pastor protector? Y hay cuadros que se han pintado y lo muestran ahí, un pastor ahí flaquito, no tiene mucha fuerza, habla con una voz suave
y bueno, tiene una apariencia que no parece un guerrero, ¿no? Pero este pastor, como lo describe el texto hebreo, está presentado acá como un guerrero. O sea, su vara y su cayado. Estos son elementos de guerra para un pastor en el contexto pastoral. Él va a proteger a sus ovejas. La vara no es algo que es algo para dar cariño. La vara es para protección. Es un arma. Es un arma. Y no era para pegarle a la oveja, sino que era para atacar a los que venían a buscar a la oveja. ¿Qué implica que él tenga una vara y un cayado? Mira, implica que nuestra vida tiene un precio. Claro, Cristo ya la compró, pero ya que para la realidad de aquellos que han sido salvados, su seguridad es eterna en Cristo, pero Dios quiere arruinar esa vida. Quiere quitar Dios no, el enemigo quiere quitar el gozo de la salvación, ¿no? Así que por eso las puertas del Hades, según Mateo 16, están todo el tiempo planificando ahí. ¿Qué planifican las puertas del Hades? Las puertas del infierno. ¿Qué es lo que se planifica? La destrucción de la iglesia. Ellos dicen, están pensando en este instante cómo desalentar a la iglesia. Ya que no la pueden derribar porque es una empresa que no puede perder, ¿cómo podemos hacerle la vida miserable para que vivan a media los propósitos de Dios? Para que vivan frustrados y encadenados a todos esos pecados y formas que le apaga el amor a Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, ellos están así. ¿Te acordás el cuadro ahí en Mateo capítulo 10, versículos 27 y 28? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué implica eso? Dios dice, nadie las va a arrebatar de mi mano. Eso implica que hay un arremetimiento contra esas ovejas, que alguien las quiere arrebatar, que alguien quiere destruir a las ovejas de Dios. Por eso está esa expresión, nadie, nadie, jamás. Y el texto hebreo, el texto griego ahí en Juan es impresionante. Si lo traducís literalmente es, no, nadie, jamás, nunca podrán. Y es impresionante verlo de esa manera, porque esto es algo que no puede pasar. El Cristo no puede perder ninguna de sus ovejas, nada. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Acá tenés a alguien en quien podés confiar, porque no está ahí pasivo. Claro, Él va a impedir cualquier mal que afecte los propósitos de Dios en la vida de esta oveja. Porque, ¿te acordás los dos testigos en Apocalipsis capítulo 11? Ellos profetizaban, ¿no? Y eran protegidos porque cuando querían hacerle mal, ¿qué le pasaba a esos que le querían hacer mal? Tenían que morir de la misma manera que habían planificado destruirlos. Y eran hombres que hacían grandes señales. Pero después, cuando acabaron su testimonio, esos que cumplieron con el propósito de Dios, fueron asesinados. Pero no hay ningún mal que va a alterar los propósitos de Dios. Dios va a cumplir sus propósitos. Y acá Él lo dice de esta manera, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era para proteger a las ovejas de los depredadores, pero el cayado tenía que ver con la guía de las ovejas. Por eso seguimos en sintonía con el versículo 3. Me guiará a senda de justicia. La oveja tiende a seguir cualquier dirección menos la correcta. Tiende a distraerse, a perderse. Por poco y no tienen un cartel que dice comeme. O sea, es así. Las ovejas son así. Pero el cayado era este elemento, era como un bastón curvo en la punta, donde el pastor podía agarrar la pata de la oveja o la cabeza de la oveja y traerla a la dirección correcta. Claro, no era para pegarle a la oveja, pero era para traer guía a la oveja, para direccionar a la oveja. Y es un instrumento amoroso, compasivo, misericordioso, pero firme también, porque es un palo que te están poniendo en la cabeza, no es que es algo tan leve, pero hay firmeza ahí. Y ese es el cuidado de Dios, ¿no? Dios nos ama, Dios nos trata con amor, Él se acerca, no es un Dios cercano, no es un Dios distante, lejano, frío, pero también en ese amor hay firmeza, en ese amor hay firmeza.
es gracia y verdad. Es lo que mostró Cristo, ¿no? ¿Te acordás? Llena de gracia y de verdad. Eso es. Podemos pensar que en el mundo tendemos aflicción, pero nuestro pastor ha vencido al mundo también. Y podemos atravesar cualquier situación difícil. Hay algo más que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aliento. Esto es muy importante, hermanos, porque las pruebas no van a destruir la vida espiritual del creyente. Dios no va a traer pruebas a nuestra vida para destruir. Este no es el final. Por más trágico que parezca, no se va a destruir la obra de Dios en la vida del creyente. Las pruebas son para esto, para infundir aliento, para dar vida al creyente, para traer madurez. Me infundirán aliento, me darán vida. En medio de las situaciones difíciles, no sé si te ha pasado, pero parece que uno no pudiera respirar, ¿no? Estás tan abrumado ahí por la tristeza, por el desazón, por el dolor, que es como si estamos asfixiados, ahogados, no tenemos alivio. Mirá lo que dice el texto. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Voy a poder respirar. Va a haber un alivio para mi corazón. ¿Pero por qué va a haber alivio? ¿Porque todo va a cambiar? ¿Por qué va a haber alivio? Porque está ahí el pastor, la presencia del pastor. Y Él me va a dar guía, me va a dar protección, Él me va a dar aliento, Él me va a dar vida. Bueno, esta situación es muy difícil, pero ¿quién está en medio de esta situación? Cristo. Y eso es lo que consuela mi alma, eso es lo que me da esa frescura, ¿no? En medio de la situación difícil. Podemos respirar. Es como decir, bueno, mira lo que... Es como cuando estás en medio de una situación de dolor y muy difícil y puedo respirar porque hay algo en lo cual puedo confiar. Bueno, quizá no haya nada externo, nada en cuanto a la situación en lo que te dé aliento, pero cuando ves la presencia del pastor, cuando sos consciente de eso, ahí sí viene el alivio, ahí viene la calma. Por eso nos tenemos que aferrar a Él y tenemos que hablar con Él. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, esto es muy difícil lo que estoy atravesando, pero vos prometiste que ibas a estar conmigo en toda situación y no te vas a alejar de mí en este momento. Así que confío en vos. No sé todo lo que estás queriendo hacer con mi vida, pero tengo la certeza de que algo estás haciendo en mi corazón. Así que confío en vos, confío en ti. Qué maravillosa esperanza que tenemos los creyentes, ¿no? Esto es algo que excede lo que nosotros hubiésemos podido imaginar en cuanto a la bondad de Dios. Porque Él está con nosotros. Qué personal que es el Señor. No es algo lejano, frío, algo que está ahí a la distancia, sino que es cercano. Él está con nosotros. Qué hermoso esto. Pero tristemente no es algo que todo ser humano pueda decir. O sea, cualquiera lo puede decir, pero no es una realidad en todos los seres humanos. Aquellos que hasta ahora no tienen la seguridad eterna de salvación, que no han reconocido la gravedad de su pecado, que no han corrido en fe y arrepentimiento a Cristo, cuando tengan que atravesar lo que temen, estarán tristemente solos. Eso es tremendo. Y si atraviesan el umbral de la muerte sin Cristo, les espera esa pena de eterna perdición, excluidos de su presencia para siempre. Eso dice Tesalonicenses. ¿Te das cuenta que así como la presencia de Cristo trae tanta bondad y beneficio para nuestra alma, así trae tanto dolor y turbación si no está esa presencia? Así que si estás en esa condición, si Él no es tu pastor todavía, si no te rendiste al señorío de Cristo, toma consejo de parte de Dios en esta mañana. No escuches a Gabriel, escucha al Señor y no actúes como un suicida pendiendo de un hilo.
Arrepentite ahora que hay oportunidad. Arrepentite y confía en Cristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Qué vas a hacer atravesando el umbral de la muerte sin un Salvador? ¿Cómo vas a hacer? Qué tremendo que va a ser eso. Toda la eternidad sin gozar de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué el infierno es un infierno? Porque la presencia de Dios no se puede gozar allí. No se puede gozar de la presencia de Dios. Claro, Él es omnipresente, Él está en todo lugar, pero no está su complacencia en todo lugar. Y en el infierno no se puede gozar de la presencia de Dios. Pero qué consoladora que es la presencia de Dios. Por eso este texto es clave, hermanos, para nuestra vida. Yo no sé lo que Dios va a traer a nuestra vida, ¿no? Pero venimos aprendiendo bastante acerca de las pruebas. Muchísimo, ¿no? Todo esto va a ser puesto a prueba también. A ver cómo lo estamos entendiendo, ¿no? Y a veces cuando tenemos que predicar esto, no podemos decir otra cosa. Es lo que hay que decir, pero uno tiembla ante esta situación. Pero si hay un texto que nos tenemos que aferrar en todo momento es a esto. Cualquier temor que tengamos, memoricemos este texto, hagámoslo propio en nuestra vida. Confiemos esto, que esta sea nuestra confesión también. No voy a temer porque la presencia de Dios va a estar conmigo. Y esto es algo que, ¿cómo lo hacemos de manera práctica? Bueno, comienza con ser consciente de su presencia. Y es practicar la presencia de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, seamos conscientes de que Él está en medio de situaciones cotidianas de la vida. Cuando estamos viajando, Él está con nosotros. Pensemos en su presencia. Practiquemos eso. Seamos conscientes de su presencia. Cuando estamos trabajando, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en nuestra casa, incluso cuando nos estamos bañando. Hagamos lo que hagamos, seamos conscientes de que Él está ahí, su presencia. Y si somos sus hijos, Él está con nosotros como un compañero, ¿no? Así que practiquemos esa presencia, porque si no nos habituamos a esas prácticas, si no instruimos nuestro corazón a que su presencia está con nosotros, eso no va a suceder cuando estemos en el momento de aflicción. Porque no es apretar un botón, hermano. Nuestra vida espiritual se tiene que ejercitar. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate, entrénate para la piedad. La piedad es algo que se entrena. No es algo que lo aprendí y ya está en mi mente, ya es parte de mi vida. Es algo que se entrena. Entrenémonos en la presencia de Dios, hermanos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te pido que tu Espíritu Santo haga una obra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y gracias, Padre, porque a pesar de que humanamente muchas veces tenemos miedo, incluso ahora, ¿qué nos puede pasar? A pesar de eso, Señor, de que es cierto que podemos sufrir y vamos a sufrir en alguna medida. Eso es verdad, Señor. Pero eso no nos asusta si tenemos la convicción de que tú estás con nosotros en todo momento, Señor. En que tú estás guiando nuestra vida con tu callado, que tú nos proteges con tu vara, Señor. Tu presencia está con nosotros, Padre. Y como le dijiste a Moisés, tu presencia irá contigo y les daré descanso, Señor. Y eso es algo maravilloso, Padre. Que seamos conscientes una vez más de tu presencia, Señor. Que lo hagamos de forma práctica ahora al terminar la reunión, Padre. Que no perdamos el tiempo, Señor, con distracciones, sino que podamos ver cómo esto afecta a nuestra vida, a nuestro corazón hoy, Señor. Y también, Padre, que pueda ser algo práctico, incluso en el almuerzo, en nuestro compartir, que podamos traer estas verdades a nuestro corazón, que podamos hablar de esto, Señor. Es tu presencia lo que va a consolar, no otra cosa, Señor. No un trabajo, no la comida, no las distracciones, los juegos, vacaciones. Es tu presencia, Señor. Así que te amamos y queremos darte toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén.